Bienvenidas, bienvenidos. Tengo el enorme placer de presentar a Sole Leonardi, que va a dar la conferencia magistral de esta tarde. Sole es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Mar del Plata y es la directora del IBIOMAR del CCT CEMPAT. Sus trabajos se centran en la ecología evolutiva entre piojos y pinnípedos y, en términos más generales, sus investigaciones abordan el estado sanitario de las especies hospedadoras en Patagonia y Antártida. Sole es militante por los derechos humanos y feminista, y además es la mamá de Simona. Le damos la bienvenida. Hola, espero no tirar el micrófono. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, tengo la enorme responsabilidad de dar por primera vez en la Jornada de Ciencias del Mar una charla sobre género. Cuando surgió la propuesta, que le agradezco mucho a mis compañeras y compañeros por haber confiado en mí para llevar adelante esta charla, pensaba, ¿no? Todas las cosas que tenemos para decir sobre género en ciencia en general y en las ciencias del mar en particular. Y pensando cómo empezar esta charla, quería contarles una historia. La que ven ahí es mi abuela. Mi abuela era odontóloga. Si mi abuela viviera, tendría 96 años. Su mamá era farmacéutica. O sea, imagínense, yo vengo siendo cuarta generación de mujeres universitarias en mi familia. Cosa que no fui consciente del privilegio que implicaba hasta hace muy poco. Si me pongo a pensar, demasiado poco, creo yo. Porque yo empecé la facultad asumiendo que iba a ir a la universidad y nunca fue algo que yo dudara que iba a poder hacer, incluso cuando empecé la facultad en el 2001 en plena crisis económica. Si yo ahora les preguntara a ustedes cuántas de las personas que hay en la sala son primera generación de universitarios o universitarias, probablemente la mitad levantaría la mano. De hecho, lo preguntamos en la encuesta. Bueno, ahí arriba no se ve, pero dice cuántas personas de la encuesta que compartimos son primera generación de universitarios y el 50% lo reconoció así. De hecho, si quieren para romper el hielo, ¿cuántas personas en la sala son primera generación de universitarios? Bueno, un montón. Pero aparte de eso, durante la carrera empezó a ser una posibilidad real y concreta el hecho de dedicarme profesionalmente a la ciencia. Cosa que también es un privilegio, porque los números mundiales indican que el 30%, en el mejor de los casos, el 40% de las mujeres que se dedican a la ciencia en el mundo somos mujeres. Con lo cual, el hecho de poder acceder a la carrera científica también, y poder darlo por hecho, es un privilegio. Podemos ver, según las estadísticas que analicemos, cómo la situación varía en distintos lugares del mundo. Pero en el mejor de los casos, por ejemplo, esto está basado en 84 países, no sé si se ve el cosito, el 40% de las personas en estos análisis son mujeres. Si lo vemos a escala global, podemos ver, mientras más oscuro es el violeta, mayor es la proporción de mujeres que se dedican a la ciencia en cada uno de los países. Como pueden ver, en general, en todo el mundo, el violeta es bastante clarito. Si vemos particularmente cómo es la situación en Argentina, vamos a ver que, por ejemplo, según la base de datos de CBAR, que es la base que quizás es más amplia en cuanto a la cantidad y diversidad de investigadores e investigadoras, porque reúne no solamente investigadores e investigadoras del CONICET, sino de otros ámbitos científicos, vemos que prácticamente el 60% somos mujeres. Con lo cual podríamos decir que bien las mujeres en la ciencia en Argentina y terminamos la charla acá. Pero, ¿qué pasa cuando ponemos la lupa en ese 60%? Bueno, podemos ir viendo cosas. Podemos ver, por ejemplo, que en la famosa pirámide jerárquica que constituye la carrera del investigador y una investigadora científica del CONICET, las investigadoras somos la base de esa pirámide. Estos datos son de 2020, están un poco desactualizados, pero la tendencia es prácticamente la misma. Podemos ver cómo la proporción de mujeres va disminuyendo hasta llegar a las categorías más altas. En la categoría superior, creo que me fijé, y el último dato
son más o menos 80 mujeres que igual se siguen manteniendo en un porcentaje del 30%. O sea, somos la base de esa pirámide jerárquica, pero a medida que avanzamos vamos disminuyendo nuestra participación, vamos siendo cada vez menos. También hay una cuestión que es lo que se llama la segregación horizontal, que implica que no todas las disciplinas están representadas de la misma manera y hay disciplinas que están más feminizadas, como por ejemplo las ciencias sociales y las humanidades, y disciplinas más masculinizadas, como pueden ver, por ejemplo, ahí lo que son las tecnologías, donde el 65% de las personas son varones. Bueno, quedó rarísimo esto. Cuando el CONICET era un ente bastante más funcional de lo que tenemos hoy, hubo un grupo de personas que empezó a problematizar y analizar qué era lo que pasaba. ¿Por qué pasaba esto de que éramos esa base tan abundante de mujeres que no estábamos terminando de llegar a las categorías máximas? Me van a tener que creer lo que son esos numeritos porque está todo cortado. Pero una de las cosas que hicieron fue analizar las trayectorias de investigadores e investigadoras a lo largo de distintas cohortes y vieron cómo variaba la proporción de investigadores e investigadoras que promocionaban a la siguiente categoría de la carrera en los tiempos establecidos por el Estatuto Menos. ¿Me siguen? O sea, el Estatuto establece tiempo de permanencia mínimos, que son 2 años para pasar a adjunto, 4 años para pasar a independiente, 6 años para pasar a principal. Analizaron, dentro de todas esas trayectorias, cuántas mujeres y cuántos varones lograban promocionar en esos tiempos o menos. Y en todos los casos que analizaban, siempre la proporción de varones que lograban promocionar en los tiempos establecidos era mucho mayor que la de mujeres, hasta llegar a una brecha, que no se ve ahí, me van a tener que creer, de casi el 150% cuando llegamos a las investigadoras superiores. O sea, bueno, ahora no vamos a ver nada. O sea, la brecha se va aumentando a la medida que ampliamos, ¿no? Que es lo que termina mostrándonos después esa pirámide en la que en esa punta, en lo máximo, estamos súper subrepresentadas. En ese mismo análisis, acá no sé si se ve algo, pero bueno, son 2 gráficas. Una muestra la edad promedio del ingreso a la categoría asistentes, o sea, el primer paso en la carrera de investigador o investigadora científica, contra la edad promedio de ingreso a la carrera de superior, para 3 cohortes distintas. Si vemos, por ejemplo, el último punto, vemos que en la última cohorte que se analizó, la edad promedio de ingreso a la carrera es igual en varones y mujeres y está en los 35 años. Sin embargo, cuando vamos a las investigadoras superiores, vemos que la brecha se amplía y que la edad promedio de esas pocas mujeres que ya vimos que llegan encima más tarde, llegan en un promedio con 4 años más de edad que los varones. Esto es súper interesante también porque hay estudios que muestran que la edad promedio para las mujeres del nivel socioeconómico al que pertenecemos, las becarias e investigadoras del CONICET, en el cual decidimos tener nuestro primer hijo o hija, es 34 o 35 años. O sea, estamos ingresando a la carrera al mismo momento en el que empezamos a transitar nuestras maternidades. Se imaginarán que sobre este punto hay un montón de cosas para discutir, empezando sobre todo por la precarización que implica todas las instancias previas a poder entrar a la carrera y la estabilidad de repente que te da ser investigadora y plantear, en la medida que sea tu deseo, ser madre, ¿no? Entonces, transitamos nuestras carreras a la par de nuestras maternidades. Este es un trabajo que hicieron hace un par de años un grupo de investigadoras de la UBA, donde analizaron las producciones científicas de varones y mujeres en las distintas categorías, empezando desde becarias y becarios doctorales. Y lo que vieron es que, pueden ver acá, las azules, las más oscuritas son las mujeres, las más claritas son los varones. Que si bien se va dando una diferencia entre los varones, que al principio, entre cuando somos todos becarios y becarias, no hay una diferencia entre varones y mujeres, que se empieza a dar en la categoría de investigadores asistentes, adjuntos, independientes, se revierte a partir de las investigadoras principales, y es súper notorio cómo en esas pocas investigadoras superiores que llegan a esa categoría, la cantidad de publicaciones es mucho mayor que la de sus compañeros varones. Las mujeres que llegan a la categoría de superiores, si bien son menos, llegan con mucho más antecedentes en relación a los varones que llegan a superiores.
Esto es, en líneas generales, más o menos lo que sabemos hasta ahora que sucede en el CONICET. Y nos estuvimos preguntando, de cara a este congreso, qué pasaba con las ciencias del mar en particular. Así que junto con la doctora Silvina van der Molen, la doctora Patricia Rincón, que anda por ahí, y el doctor Juan Pablo Ligore, analizamos las producciones científicas de investigadoras en ciencias del mar en Argentina. Teníamos de referencia, por ejemplo, trabajos previos que se hicieron. Esto es un trabajo que analizó las producciones y las carreras científicas de mujeres en ciencias del mar en otros sistemas científicos, como son España, Italia y Francia, España e Italia, ¿no? Y pueden ver que según los distintos índices que se analicen y demás, siempre el resultado es el mismo. Siempre los varones tienen más publicaciones, los varones están más representados en las categorías más avanzadas de las respectivas carreras. Cuando nosotros analizamos qué pasaba con las publicaciones científicas, viendo las primeras autorías de esos trabajos en un periodo que iba del 2000 al 2023, encontramos que esa línea azul oscuro que ven ahí son los trabajos en ciencias del mar en los cuales la primera autora es mujer. Con lo cual, en un momento dijimos, qué bien las ciencias del mar. Se termina la charla, les voy a decir gracias por haber venido. Dijimos, nos parecía raro, la verdad, porque era mucha la diferencia. Entonces dijimos, para acá capaz que está pasando algo. Entonces lo que hicimos fue superponer esos datos de las primeras autorías con respecto a los últimos autores. ¿Por qué? Porque los últimos autores en general son los jefes de los laboratorios, son los directores de esas primeras autoras. Y cuando superpusimos los dos resultados vimos, ahí ven cómo de repente las barritas celestes son mucho mayores. O sea, los últimos autores son varones, las primeras autoras son mujeres. También vimos que había diferencias entre las disciplinas. Hay disciplinas que están muy masculinizadas y que analicemos los datos que analicemos, siempre va a haber una mayor participación de varones, como son, por ejemplo, las pesquerías y oceanografías. Si vieron la charla de Alberto el lunes, cuando él agradece a todos sus colegas oceanógrafos, van a ver que eran todos varones en esas fotos. Mientras que hay otras disciplinas, como las ciencias ambientales, la biodiversidad, la zoología, las ciencias veterinarias, donde están más feminizadas, hay mayor participación de mujeres. Otra cuestión que podríamos pensar también es, bueno, hay más trabajo de mujeres porque las mujeres somos más, que era un poco lo que veníamos viendo en los otros resultados, ¿no? Y gracias. No sé si está Pedro Barón acá, imagino que no, pero bueno, Pedro hizo una base de datos gigante donde analizó todas las personas que trabajan en ciencias del mar en Argentina y nos las compartió para hacer estos análisis y poder contrastar nuestros datos de las publicaciones respecto a la gente que está realmente haciendo ciencia. Y vimos que efectivamente las mujeres somos más en relación a los varones. Entonces nos pusimos a hacer algunos análisis así medios rápidos para comparar si la cantidad de trabajos liderados por mujeres responde a lo que esperamos en función de la cantidad de mujeres que somos trabajando en ciencias del mar. Y la estadística muestra que, si bien nos dio una diferencia significativa, tendríamos que estar esperando algo así como unos 1.110 trabajos con primeras autoras mujeres y encontramos un poquito más. Con lo cual, si bien es un poco más amplio lo observado de lo esperado, la diferencia nos da más o menos así. O sea, producimos lo que esperamos que se produzca en relación a la cantidad que somos. ¿Qué pasa ahora cuando vemos esto mismo en los varones? Bueno, los varones están súper sobre representados. O sea, hay muchos más varones siendo últimos autores en relación a la cantidad de varones que efectivamente trabajan en ciencias del mar en Argentina. Todo lo que vimos hasta acá, le demos vuelta por todos lados y siempre lo que vemos es el famoso techo de cristal. Esa barrera invisible pero permanente que está sobre nosotras, en nuestras carreras científicas, que limita nuestras trayectorias y que hace que en un punto ya no podamos avanzar de la misma manera que lo hacen nuestros compañeros varones. ¿Es de cristal? Sí. ¿Hay mujeres que lo superan? Sí. La mayoría quedamos en esa base de las pirámides que les mostré con anterioridad. Y para mostrarles un poco cómo funciona el techo de cristal, voy a necesitar su colaboración. Espero que todo salga bien, porque cuando lo pensamos era como una buena idea y ahora viendo toda esta gente, no lo sé. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y necesito que si la respuesta a la pregunta que yo les voy a hacer, ustedes ahora todos se me paran
Les agradezco mucho que colaboren en esto realmente. Y que si la respuesta a mi pregunta es sí, se sienten. ¿Estamos? Vamos a ver si tú sale. Bueno, la primera pregunta es si alguna vez alguno de ustedes o alguna les preguntaron en su lugar de trabajo si iban a tener hijos o hijas. Si la respuesta es sí, se sientan. Bueno, cada vez que hagamos este ejercicio, miren a su alrededor y fíjense cuántas mujeres se sentaron en relación a cuántos varones. ¿Qué? ¿Alguien te preguntó respecto a si ibas a tener en algún momento? Eso. Bueno, vamos. Bueno, dudala, Pitu, quédate a medio sentar. Vamos a ir a la otra pregunta. Ahora se me paran todos de vuelta, así lo voy a hacer mover aparte. ¿Te perdiste alguna reunión de trabajo por realizar tareas de cuidado? ¿O cuando te invitan a un congreso o alguna actividad en otro lugar, lo primero que pensás es en quién vas a dejar a tu familiar a cargo? Estamos, ¿no? Vamos con una. Nos quedan 3. ¿Alguna vez, ahora se me paran todos de vuelta, les dijeron que descuidaban mucho a su familia por trabajar demasiado? Vamos con otra, ahora se me paran de vuelta. Ya terminamos, ¿eh? No vamos a estar acá casi toda la tarde, se lo prometo. ¿Les sucedió alguna vez o les sucede con frecuencia que alguna persona de otro género distinto al suyo les quiere explicar algo de un tema en el cual tienen expertise? Los voy a dejar así un ratito ahora. Y la última pregunta es si alguna vez dudaron en pedir una promoción a pesar de reunir todos los requisitos. Si aún sabiendo que cumplían con los requisitos, seguían dudando sobre si era posible presentarse o no a esa beca, a esa promoción. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan copado con esto realmente. Esto en general se suele hacer en lugares abiertos donde a medida que se hacen preguntas, la gente va avanzando y quizás ahora, bueno, era difícil de hacerlo de alguna manera, que quedara gráfico estando todos sentados en este salón enorme, pero lo que se ve es cómo los varones van avanzando y las mujeres se van quedando atrás. O sea, fueron muchas más las que se fueron quedando sentadas en las distintas preguntas mientras los varones seguían parados. Y creo que como ilustración queda bastante bien, y es eso, ¿no? Las posibilidades que tienen los varones de seguir ahí mientras nosotras por múltiples causas nos vamos quedando. Y para sumar a esto, no sé si a todos les habrá llegado o no, hicimos una encuesta para tener un poco de información respecto a cuál era la situación particular de la gente que participa de las jornadas. De hecho, el link sigue habilitado por si quieren seguir completando, porque la verdad que los resultados eran súper interesantes y está bueno seguir sumando. Pero nos quedamos con 120 respuestas, que las juntamos en muy poquitos días, así que les agradecemos por haberse sumado, donde quisimos abordar algunas de estas cuestiones para tratar de entender ese techo de cristal del que hablamos y de qué manera se da en nuestras disciplinas. Una de las preguntas era si, en el gráfico de la izquierda, consideran que su género condicionó su carrera o si su orientación sexual. Y acá vemos que el 50% de las preguntas de las personas que respondieron dijeron que creen que su género condicionó el desarrollo de su carrera, considerando que el 80% de las personas que respondieron fueron mujeres, ¿no? Mientras que respecto a la orientación sexual, el 16% dijo que creía que sí, que su orientación de alguna manera había condicionado el desarrollo de su carrera, y vemos que aproximadamente el 14% de las personas que respondieron que tenían una orientación sexual distinta a la heteronorma, ¿no? O sea que
Esto lo que nos está mostrando es que no solamente hay cuestiones de discriminación que tienen que ver con el género, sino también con la condición sexual. Otra pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Si preguntaba para las personas que eran madres o padres, si pensaban que el hecho de tener hijos condicionó sus carreras y si influyó el momento de sus carreras en la decisión de ser madres o padres, que tienen que ver un poco con lo que venimos charlando del principio, ¿no? Me fui, perdón. Y vemos que de las personas que dijeron ser madres o padres, el 91% respondió que efectivamente sí, los condicionó y que en un 80% el momento de su carrera influyó al momento de decidir ser madres o padres. Las otras preguntas tenían que ver respecto a situaciones de violencia en el lugar de trabajo. Hasta ahora veníamos viendo de qué manera hay algunas cosas que tienen que ver con las tareas de cuidado que condicionan el desarrollo de nuestras carreras. El otro gran condicionante que se da, sobre todo en estructuras como las nuestras, donde hay una jerarquía tan marcada, es la violencia de género, que también se expresa particularmente en lugares como el CONICET, de esa estructura jerárquica que de alguna manera termina representando la misma estructura patriarcal y en donde entonces las violencias no solamente se dan de género, sino que también se dan de directores a becarios o becarias. El 70% de las personas reconoció haber presenciado situaciones de violencia en su lugar de trabajo. Y la mitad reconoció haber sufrido situaciones de violencia. Cuando preguntamos respecto a estas situaciones, tuvimos varias respuestas que tenían que ver, en general, la mayoría respondió respecto a tener un menor reconocimiento por el mismo trabajo realizado, a cuestiones que tienen que ver con estereotipos, discriminación asociada a la maternidad. Muchas respondieron la omisión en trabajos o la invisibilización de las tareas que realizamos, la discriminación académica, e incluso tuvimos casos de acoso verbal o acoso físico, o sea, situaciones de violencia que se dan en nuestros lugares de trabajo y claramente condicionan el desarrollo de nuestras carreras. Sobre todo pensando que en nuestra carrera científica, tan supuestamente meritocrática y objetiva y demás, las evaluaciones no consideran todos estos aspectos. O sea, la persona que sufrió violencia de parte de su director o directora es evaluada de la misma manera que la persona que tuvo un director o directora que acompañó esa trayectoria. Y acá el punto también es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos que la ciencia de alguna manera está sesgada y hay un montón de voces que se están perdiendo? O sea, si hacemos una ciencia que es de varones, ¿qué ciencia estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos perdemos en esa cuestión de ir perdiendo diversidad? Es una cuestión que siempre surge en que la ciencia es objetiva. Y ahí que esto estaría bueno después para charlarlo, la ciencia en tal, la ciencia como método, es objetiva, tiene un método científico que es objetivo, pero la ciencia es una actividad hecha por personas y las personas llevan consigo sus propias subjetividades. Las preguntas que nos hacemos, la forma en que interpretamos los datos, la manera en que interpretamos esos resultados, está condicionado por las personas que somos, por el lugar y el momento de la historia en el que estamos. No es lo mismo la manera que tenemos de hacer ciencia nosotras, mujeres, viviendo en Latinoamérica, que un varón o incluso una mujer europea. Y en este punto, bueno, obviamente, nuestra sociedad es androcéntrica, la ciencia que hacemos también es androcéntrica. Creo que todos conocen el famoso caso, ¿no? Todos crecimos con la historia de el óvulo, esa célula tan costosa de desarrollar, con todo lo que implica, que va, sobre todo, bueno, hablando, ¿no? Yo en mi sesgo de mamíferos, que va a producir las crías y demás, y la historia del óvulo como esa célula inerte que espera al mejor esperma que se está peleando, haciendo una carrera entre ellos, y el que mejor llega, el más rápido, el mejor de todos, va a ser el que fecunde el óvulo. Y resulta que después, no hace un tiempo muy corto, se empezaron a reconocer un montón de mecanismos que tiene el óvulo para seleccionar a los espermas. No está ahí esperando que los espermas se peleen.
¿no? Es una versión súper sesgada que cierra con un montón de otras cosas. Vayan pensándolo. Lo mismo que la historia de las primeras sociedades humanas en donde los hombres iban a cazar mamut y las mujeres se quedaban en la cueva cuidando a los niños y niñas, y había una división de tareas que tenía que ver con las mujeres recolectando y los varones cazando. Bueno, cuando se empezaron a analizar las evidencias desde otra perspectiva, la historia nos mostró que en realidad no era de esa manera. Era una visión completamente sesgada de la evidencia que había. Y de hecho, si nosotros nos vamos a cuestiones que tengan que ver con nuestras disciplinas, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado un montón de trabajos respecto a, por ejemplo, los machos de los elefantes marinos y todas esas peleas y todas las cuestiones que tienen que ver con esos sistemas? O los cangrejos violinistas, ¿no? Los machos con esas quelas gigantes. ¿Y qué sabemos respecto de las hembras de los elefantes marinos en ese sistema reproductivo? O las hembras de los cangrejos violinistas. Y en esta cuestión de los sesgos también empiezan a aparecer cuestiones que a veces cuestan explicarlas desde esa heteronorma desde la cual analizamos las cosas y ese filtro que traemos incorporado. Entonces, por ejemplo, hace poco salió un trabajo en donde se describe un comportamiento de sexo no reproductivo entre machos de ballenas jorobadas. Y entonces los investigadores, completamente desconcertados porque no entienden por qué están los ballenos teniendo relaciones. Se descubrió, por ejemplo, se estudió que en las orcas, que tienen un sistema matriarcal súper desarrollado, donde las hembras son las que llevan adelante la cosa, las hembras que ya no son reproductivas hacen tareas de cuidado sobre los machos, ¿no? Entonces los machos que son cuidados por las hembras tienen menos tendencia a salir heridos y se desarrollan mejor que las que no. O el caso de los caballitos de mar, que creo que lo conocen todos, de los caballitos de mar, que son los que cuidan los embriones, que también se estudió que las hembras seleccionan a los caballitos de mar que mejor cuidan los embriones. Entonces, ustedes pueden ir buscando así un montón de ejemplos, y cuando vamos encontrando ejemplos y ejemplos, son los machos haciendo cosas que no nos esperábamos. O sea, estudiamos qué hacen los machos y estudiamos qué no hacen los machos. Es como, y en todo esto, ¿dónde están los estudios sobre las hembras? O sea, siempre seguimos, bueno, la heteronorma de el macho haciendo esto o el macho no haciéndolo, o es raro que el macho haga otra cosa de lo que esperábamos. Y está estudiado que sobre todo en cuestiones que tienen que ver con comportamiento reproductivo, las investigaciones científicas están centradas en los individuos machos de las poblaciones. E incluso hay mucho, pueden ver acá, la comparación entre los trabajos que hay en estudios que tienen que ver con competencia de esperma contra lo que se conoce como la elección esa críptica que hacen los óvulos. Son cosas que ni siquiera se estudian, o sea, imagínense. Y cuando se empiezan a buscar otras cosas y abrimos un poco la cabeza a ver qué es lo que está pasando, vemos que la naturaleza es mucho más diversa de lo que nosotros asumimos a priori, y donde empezamos a buscar vamos a encontrar un montón de ejemplos, sobre todo en los sistemas que estudiamos nosotros, que tienen una diversidad enorme. Entonces, por ejemplo, se estudiaron las hembras de estos peces, que son las hembras las que portan ornamentaciones y las que van y pelean de alguna manera por los machos. O sea, todo eso que nosotros conocemos de los pavos reales con todas sus plumas, bueno, acá son las hembras de estos peces que lo hacen. Bueno, los temas de selección críptica, que tiene que ver con todos esos mecanismos que tienen los óvulos para seleccionar el esperma, y que en realidad está súper poco estudiado, es muy difícil de estudiar, es verdad, pero hay muy pocos estudios. Entonces ustedes fíjense en todos los sistemas en donde se habla de que hay competencia de esperma, que prácticamente no se sabe nada respecto a qué está haciendo el óvulo en toda esa situación. Y entonces la cuestión acá es también, bueno, somos conscientes de que esta es la situación. ¿Cómo rompemos ese techo de cristal? ¿Cómo salimos del lugar ese en el que estamos? Bueno, un primer paso es esto, es visibilizando, es generando estos espacios, es dándolo a discusión, es contando estas cosas. Tenemos que ponderar las maternidades y las tareas de cuidado cuando evaluamos las trayectorias profesionales. Tenemos que incentivar la paridad de género en cualquier ambiente en el que estemos. O sea, ahora, por ejemplo, para los congresos,
está como una de las condiciones cuando se pide financiamiento de que haya paridad, por ejemplo, en las conferencias plenarias. Ahora en el ejercicio de ver cómo eran los conferencistas plenarios antes de que tuviera esta condición, todos varones. Desde el lugar que estamos podemos fomentar la paridad. Somos editores, editoras de una revista, invitemos revisores, invitemos revisoras. Vamos a hacer una votación de un consejo directivo, bueno, apelemos a que haya representatividad, que en la medida en la que podamos, fomentemos desde los lugares que estamos que haya paridad, que haya representación de mujeres. Es fundamental que sigamos promoviendo y defendiendo lugares libres de violencia. Se había hecho un trabajo enorme en el CONICET respecto a esto, de generar espacios de escucha, espacios de atención, lugares a donde la gente pudiera acercarse cuando tuvieron estas situaciones. Todo esto se fue desarmando, perdimos un montón, en el medio hay un montón de gente que está sufriendo todo el tiempo violencias. Pensemos que estamos en una situación de crisis y que todas las situaciones de crisis siempre afectan en mayor medida a las mujeres. Esos lugares hoy resultan más importantes que nunca y también es nuestro deber de alguna manera defenderlos y reclamarlos y exigir eso de nuestro empleador de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, hay una cuestión también de que decimos, bueno, la mayoría de los lugares de toma de decisión o esos lugares jerárquicos suelen estar ocupados por varones. Pero la realidad también es que cuando las mujeres llegan a esos lugares, en general también lo hacen con una formación completamente machista. O sea, una de las cosas que nos decían en la encuesta, que nos lo dicen en todas las encuestas que hacemos sobre esto, es, bueno, también hay mujeres machistas. Claro que hay mujeres machistas. Somos parte de esta sociedad, todas somos un poco machistas. Fuimos criadas de esa manera. Las mujeres que llegan a esas categorías, muchas de esas investigadoras superiores, llegaron siguiendo prácticas machistas probablemente. De hecho, una investigadora, si mal no recuerdo, creo que fue Dora Barrancos, decía que hasta hace muy poco tiempo el hecho de ser investigadora superior era casi como ser monja en un punto, como que todas las mujeres que habían llegado a investigadoras superiores eran aquellas que no habían tenido hijos, mientras que los varones que eran investigadores superiores sí. O sea, hay una manera ahí de ocupar esos espacios que exige que cuando lleguemos los hagamos con otra forma de hacer las cosas. Es súper difícil porque no sabemos cómo se hace. Es una forma que tenemos que construir. Y otra forma también es de reconocer a las que transitaron el camino antes de nosotras. Otra pregunta de la encuesta tenía que ver con quiénes eran nuestras referentes. La pregunta hablaba de referentes. Y hubo dos nombres que salieron, fueron Irene Bernasconi, una pionera en las ciencias del mar, indiscutible, y otra, una investigadora de la casa, Ana Parma, que creo que todos acá coincidiremos en que lo es. Me parece que es fundamental que reconozcamos esas trayectorias y yo, aprovechando que era mi charla y tenía la posibilidad de hacerlo, quise también reconocer a todas otras muchas mujeres investigadoras que yo admiro y que hoy ocupan lugares. ¿Está llorando Silvina? ¿Me vas a llorar? Que ocupan lugares que son nuestros ejemplos a seguir. Tenemos Mirta Lewis, que fue hasta el momento la primera y única directora mujer del CENPAD. Evangelina, que es una referente indiscutida en sus trayectorias, lo mismo que Florencia, en sus disciplinas. Silvana Danz está dirigiendo la Comisión de Ciencias del Mar. Silvina van der Molen, que es nuestra referente de género indiscutida. Vivi Alber o Irene Stross, que son nuestras referentes en lo que es ciencia antártica. Bueno, hacer el ejercicio de reconocer a todas esas mujeres que fueron ocupando esos lugares. Y creo que el objetivo último es que estas charlas dejen de ser necesarias, que en un tiempo corto sea anecdótico y digamos, che, ¿se acuerdan cuando teníamos que hablar de género? Y que así como empecé hablando de mi abuela, voy a terminar hablando de mi hija, y que todo esto sea para que nuestras niñas se puedan desarrollar con el mismo potencial que lo harían si fueran varones. Muchas gracias.
Ay, los hice llorar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahora, vos un segundo. Levanta la mano. Yo no tengo una pregunta, pero la verdad que mereces un aplauso de pie. Gracias. Muchas gracias por la presentación y enhorabuena a todas las personas involucradas. ¿Qué medida concreta se le podría plantear, no sé si a nivel CONICET o a nivel institucional, a raíz de estos resultados, como para terminar ya de cerrar esa brecha? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque eventualmente vamos a estar ocupando esos lugares. O sea, las decisiones las terminamos tomando entre nosotros de alguna manera. Es estar en comisiones y pedir que se tengan en cuenta las maternidades y las paternidades. Se ha hecho, ahora cuando lo miro en perspectiva, porque siempre, ¿no? Cuando van pasando las cosas siempre parece como que es poco lo que se hace. Pero cuando todavía había un observatorio de violencia laboral y de género en el CONICET, se hicieron cosas enormes. O sea, se analizaron casos particulares de promoción de gente que había vivido situaciones que tenían que ver ya sea con violencia de género, situaciones particulares de enfermedades o de sus hijos, y se contemplaban todas esas situaciones. La cuestión es que ahora estamos en un momento en el que hay una política que va en contra de todo lo que tiene que ver con género. Y todo eso que se llevó tanto tiempo construir, de repente se perdió. Entonces, creo que en este momento, que la política no acompaña, es la responsabilidad que tenemos cada uno y cada una de los lugares que ocupamos para hacer frente a eso. Hay muchas maneras. O sea, principalmente en el CONICET, creo que lo fundamental es la manera en que se hacen las evaluaciones que no contemplan las trayectorias de las personas. Gracias, Sole. La verdad que muy orgullosa de pertenecer también al instituto del cual somos todos, sos parte estás en la dirección. Y nada, te quería un comentario nada más, que algo positivo es que por primera vez yo vi en la comisión de ingreso a carrera en ciencias biológicas, en la comisión la KB2, que se tuviera, o sea, que se tuvieran en cuenta las trayectorias de maternidad en los puntajes para ingreso. Y si bien es una cosa muy pequeña, me parece que va en el sentido de lo que vos decís. Nadie nos dijo que teníamos que hacer eso, no hubo una bajada de línea, ni mucho menos, pero se consensuó en la comisión, se armó dentro de los criterios, se cuantificó y bueno, y para mí fue positivo verlo por primera vez. Nada, lo quería compartir. Una buena, qué sé yo, entre tantas malas que todo el tiempo sentimos y vivimos. Sí, porque aparte de esas cosas, generalmente llevan muchas discusiones. Hemos estado en esos lugares y un poco respondiendo a esas preguntas que nos hablan siempre de las mujeres machistas, a veces es más difícil de convencer a las mujeres, porque muchas el planteo es el famoso si yo pude, ¿por qué ella no? Y hay una cosa que atraviesa acá que tiene que ver con esa primera pregunta, que tiene que ver con la posibilidad de ir a la universidad, por ejemplo. Yo soy consciente de que mi abuela y su mamá fueron a la universidad porque eran de clase alta. O sea, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la clase y cómo esos privilegios, yo estoy dando esta charla acá, incluso con un montón de privilegios en tanto
mujer de clase media, rubia, de ojos azules, heterosexual. Cada uno también tiene que cuestionarse esos privilegios y entender que no son las mismas y que hay una interseccionalidad que lleva a que las trayectorias no puedan ser medibles todas con esa misma regla. Me estoy mordiendo la lengua porque justamente soy primera generación universitaria del lado materno, o sea, yo tengo casi que la historia totalmente opuesta a la tuya. Mi motivación para terminar la carrera es que mi abuela la ponía contenta que yo terminara el secundario porque ella había hecho el primario, hasta ahí. Y es lo que vos mencionabas recién de la interseccionalidad. Hablamos mucho de las mujeres y hablamos mucho de reconocer la diversidad dentro de la ciencia, pero dentro de las mujeres en sí hay muchísima diversidad, no solo de clase, hay diversidad cultural, hay diversidad, o sea, dentro de lo que es Latinoamérica, pueblos originarios, no se los menciona nunca. Y es muy difícil, imagínate, para una mujer en Argentina mencionar, hablar del tema del machismo, imagínate para una mujer indígena. Entonces, me encanta la charla, me parece súper valiosa. Por ahí hubiera estado bueno también una mesa redonda o alguna cosa donde hubiera esa diversidad de voces dentro de lo que es el feminismo para poder contar todas nuestras perspectivas también. Sí, completamente de acuerdo. Y por eso también lo digo, o sea, yo doy esta charla acá desde este lugar con todos mis privilegios encima. También valoro que se haya dado este espacio en este lugar, que se haya dado un espacio de plenario, que no se superpusiera con otras actividades, que hubiera tanta gente hoy acá, me dio un poco de miedo. Pero también tomémoslo como que es un primer paso y que a partir de ahora sea algo que suceda hasta que no necesitemos que suceda más. Creo que ese es el objetivo. Bueno, felicitaciones por la presentación. ¡Ahí estabas, Pedro! No, básicamente una contemplación del sistema de evaluación del CONICET y probablemente de otras instituciones científicas tecnológicas. Ustedes dieron mucho vueltas alrededor de este concepto de interseccionalidad. Estoy afilado porque hice un curso hace poquito, Kimberly Crenshaw, creadora del concepto. Y si nos ponemos a pensar, es muy difícil, digamos, este tema de evaluar por las trayectorias de cada uno, porque justamente son infinitas las combinaciones y las trayectorias, las historias de vida. Incluso dentro de la población masculina también tenés, digamos, no hemos tenido todas las mismas oportunidades, ¿cierto? Hay gente que no sé, nació, se educó en el campo o en una ciudad, se educó en una familia pudiente y otros que no, que la tuvieron que remar, etcétera, etcétera. Lamentablemente los sistemas de evaluación que tiene el CONICET son imperfectos en ese sentido, porque bueno, es sumar papers, ver el impacto, la autoría y nada más. Y realmente, digamos, probablemente se cometan muchas injusticias en ese sentido. Entonces, yo pensaba, bueno, una alternativa es esto de generar cupos, cupos para el ingreso, por ejemplo. Pero bueno, si miramos el CONICET, creo que digamos, la población femenina anda en un 60% aproximadamente, tanto en investigadores como becarios. O sea, son más mujeres en el sistema que hombres, digamos. Entonces, me da la impresión que la cosa no pasa por ahí, pero sí en la trayectoria dentro de la carrera, digamos. Dentro de la carrera donde, evidentemente, digamos, vemos que hay mayor proporción de varones llegando a investigador superior, por ejemplo. Entonces, ahí quizás se puede pensar en políticas que promuevan mayor igualdad. Es una idea. Gracias, Pedro, y gracias por el trabajo enorme que hiciste con esa base de datos que estaba buenísima. Sí, es verdad que es difícil. Un primer paso igual es empezar a discutirlo. Y otra cosa que también me parece súper importante, un mensaje a las compañeras,
que todas estas cuestiones las tenemos que poner también, porque si no las reconocemos nosotras, tampoco le podemos dar la posibilidad a esa persona que nos estaba hablando de que las pondere. Entonces, pongamos que hacemos todo esto que nosotras hacemos, encima lo hacemos maternando, lo hacemos habiendo maternado en una pandemia, algunas lo hacen maternando solas, algunas tienen 3 hijos y hacen 3 millones de malabares, o sea, todas esas cuestiones, un montón de compañeras que quizás tienen hijos con enfermedades súper complicadas, todas esas cosas que nos condicionan, tenemos que ponerlas, porque si no, el primer paso también es un poco ponerlo en valor nosotras y reconocer nosotras que todo lo que hacemos lo hacemos a pesar de eso. Y ponerlo y darle valor. Y entonces de esa manera también estamos poniendo ahí a disposición de la gente que, bueno, está pasando esto, que lo consideren, que lo ponderen. Pero si nosotros ni siquiera lo ponemos, es difícil también después pretender que esa información de alguna manera se considere. Así que ténganlo en cuenta cuando hacemos, quizás, depende de la instancia, ¿no? Pero sobre todo en los pedidos de promoción, por ejemplo, donde hay como una posibilidad de fundamentar. Bueno, no es lo mismo hacer una carrera científica siendo madre sola, si tenés un hijo enfermo, si tenés un hijo discapacitado, si tenés tareas de cuidado. También hablemos de que las tareas de cuidado exceden a las maternidades y a las paternidades. Porque cuando terminamos de cuidar a nuestros hijos e hijas, estamos cuidando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros familiares discapacitados. O sea, las tareas de cuidado son enormes y creo que el primer paso también es nosotros hacer que eso que se ponga en consideración. Bueno, felicitaciones primero, me encantó. Y creo que tenemos una gran responsabilidad quienes estamos criando, más que nada hijos varones. Y mi niño la otra vez no entendía que las mujeres antes no podían votar, ir a la universidad, bla, bla. Y conoció a una señora muy mayor de 90 y largos y le habían contado que esa señora no había podido ir a la universidad aunque quisiera. Y fue, la agarró y le dijo, ¿cómo que vos no podías ir? Y a él no le entraba en la cabeza que por ser mujer, ¿qué tiene que ver? ¿No? Creo que va en este camino que vos mostraste la foto de tu hija, de que vamos por buen camino, de que mi hijo no entendiera por qué la mujer no podía ir a la universidad, es un buen camino de que se está acomodando un poco la cosa en este sentido de equitatividad. Y por otro lado, que una vez en una charla Sastre dijo los niños y él le aclaró las niñas. Y las niñas le dijo, dije, bueno, vamos bien entonces. Tengo 2 hijas y cada vez que doy una opinión, ellas me dicen, papá, no seas un dinosaurio. En ese sentido, entiendo la cuestión de género, en términos de injusticias que pasa a la mujer. ¿Cómo solucionarla es difícil? Uno puede considerar, por ejemplo, la maternidad que tiene una mujer que realmente dificulta. Pero cuando llega el momento, por ejemplo, de hacer una promoción que decimos, alguien puede pasar del nivel adjunto al nivel independiente, siendo hombre, teniendo 20 publicaciones, por ejemplo, y si es mujer, 10 publicaciones. Estoy seguro que ninguna mujer va a querer eso. No va a querer que digan que tiene, bueno, no estoy seguro, pero es una posibilidad. Nadie le gusta que le den hándicap. Entonces, la pregunta concreta es, ¿realmente cómo? Porque lo que se ha mencionado acá son buenas intenciones, pero se necesitan más que buenas intenciones, se necesitan ideas claras de cómo hacer eso y que no suene como lástima, porque si no suena como lástima, los cambios que se proponen son irreversibles. El problema ahora es que los cambios que se habían implementado eran reversibles. Sí, no solo que eran reversibles, sino que fueron muy fáciles de hacerlos desaparecer. La cuestión también es un poco lo que viene estando siempre de fondo, que es la sociedad en la que estamos, que hace estas cosas, o sea, que llevan a estos lugares. Son las licencias de paternidad de 3 días, son las tareas de cuidado que recaen en las mujeres, son las pocas estructuras que tienen las instituciones en las que trabajamos para acompañar las maternidades. Hay muy pocas instituciones que, por ejemplo, tengan salas de lactancia o jardines
Nosotros tenemos un jardín que nos costó mucho tenerlo y es un logro enorme que acompaña ahí a las mujeres. Tiene que haber una decisión política de acompañar. Yo no considero que sea una cuestión de tener lástima por las compañeras, sino de entender que vos estás, de alguna manera, tenés que medir trayectorias distintas y que tenés que evaluar la posibilidad, la potencialidad de esa persona y la capacidad que tiene de llevar adelante sus investigaciones. Si pudo hacer esos 10 papers en su carrera, llevando adelante estas cuestiones y demás, en relación a un varón, o sea, nadie le está regalando nada. O sea, hay un peso en esas tareas que lo único que se está haciendo es ponderarlo. O sea, no estamos hablando de regalar, sino de ponderar. De hecho, lo vemos. Estadísticamente, cuando pasa esa edad de crianza, que es a partir, que es fácil de seguirlo también porque vimos que nuestras carreras van acompañadas de nuestras maternidades y que entonces, si sumamos los años, más o menos para cuando deberíamos estar llegando a principales, nuestros hijos ya están yendo al secundario o a la facultad. Y ahí se nota en cómo las mujeres empiezan a producir, vuelven a producir mucho más que los varones. O sea, no es una cuestión de estar regalando nada, sino de entender que durante un periodo muy importante de nuestras vidas, que coincide con esos primeros años de la carrera, tenemos que maternar y eso nos insume muchísimo tiempo. Y eso es súper difícil porque el sistema es súper exigente. Yo en una charla así caí por primera vez porque una compañera lo dijo, que durante el primer año después de volver de su licencia de maternidad, se había equivocado en un montón de cosas y había hecho cosas horribles. Y yo recién cuando la escuché a ella me di cuenta de que yo mandé un paper con una especie mal determinada a los 3 meses de volver de licencia de maternidad. Y digo, claro, obvio, o sea, el sistema te exige que después, con un bebé de 60 días, tengas que estar ahí trabajando, produciendo, te miden y demás, te consideran esos meses de licencia y después te vuelven a medir cuando es muy exigente llevar adelante una maternidad. y la variedad, ¿no? Todas las cuestiones que van atravesadas de eso y que son de la historia particular de cada una y cómo eso te puede afectar en el desarrollo de tu carrera. No creo que sea, creo que ninguna de nosotras estaría acá pidiendo que le regalen nada, sino que pedir que lo contemplen como lo que es, o sea, de la manera en la que hacemos malabares para llevar adelante todo lo que se nos exige, que es un montón. Hola, mira, yo quería agradecerte, como ya muchos lo hicieron, por la charla que fue excelente, pero te quería agradecer tal vez desde otra perspectiva. La mayoría acá entiendo que son gente que ya son investigadores o docentes o ambos. Nosotras acá estamos de segundo año de biología en Exactas en la UBA y vinimos porque, bueno, convengamos que amamos lo que queremos hacer algún día. Y ver este tipo de cosas, ver a alguien que expresa claramente todos los obstáculos que una mujer tiene en estos rubros, en la ciencia en general, y que propone que cambiemos nuestra mentalidad uno a uno, me parece muy importante, me parece que es excelente el tipo de charla que diste, porque genera desde el lado de un estudiante tal vez una mirada más linda hacia el futuro, tal vez un poco más de esperanza. En parte gracias a eso, primero que nada agradecerte y segundo decir que creo que en gran parte, además de lo mencionado, de cambiar las perspectivas que hay dentro del CONICET, de empezar a mejorar cómo uno llega dentro de la carrera, a avanzar, tal vez también hay que empezar un poco desde antes. Como alguien mencionaba, estaban por ahí, creo que eras vos, diciendo en cómo criar. También es cómo enseñar un poco, la mayoría entiendo que deben también estar en docencia, y muchas veces ese sesgo se presenta en las clases, se presenta en las prácticas, y incluso cuando el docente no lo quiere, uno lo internaliza y mucho, tanto las mujeres como los hombres. Entonces, creo que parte de la crianza que tenemos como profesionales está en la facultad o incluso en los secundarios, y está buenísimo que se pueda empezar desde un inicio teniendo en cuenta, creamos gente que más adelante va a estar en esos cargos. Y no solo una vez que ya llegaste, ¿qué haces? Sino desde ahora empezar a enseñar a tener esa mentalidad, porque es importantísimo divulgar ya desde un punto de vista de género.
Entonces, nada, muchas gracias y Gracias a vos. Sí. Y en ese sentido me parece también que es súper importante el hecho de poner en valor a esas personas que transitaron los caminos antes de nosotras y mostrar, cuando yo era chica, los varones, las mujeres no eran presidentes, por ejemplo. Y cuando gente de otras generaciones eran chicas, las mujeres no eran científicas. Y entonces poder mostrar esa trayectoria de gente que lo hace, me parece, por ejemplo, ahora con todo el éxito del stream del CONICET y toda esta gente que de repente era fan de Nadia, hay un montón de niñas que dicen, yo también puedo ser bióloga marina. O sea, es el poder estar y mostrar que es posible, o sea, demostrar esos ejemplos, porque también siempre el ejemplo del hacer científico terminan siendo varones. Y tenemos un montón de mujeres súper valiosas para destacar y mostrar y poner en valor. Me parece que ese ejercicio también es súper valioso, que lo hagamos nosotras, de reconocer la trayectoria de las que transitaron antes que nosotros, que no quiero decir de ninguna manera que sean viejas, por favor. Solo que las admiramos. Bueno, primero que nada, gracias porque la charla me identificó muy de lleno por mi situación personal, pero creo que estoy siendo becaria, madre, trabajando sola y más de una vez con una hija con una enfermedad, porque es cierto, esas cosas por ahí a uno le pesan mucho y es como que se nos hace más cuesta arriba, mucho. Por momentos querés tirar la toalla, por momentos decís renuncio, pero después decís, no, bueno, de a poco, un día a la vez, un día a la vez y un día a la vez. Y que lo hayas visibilizado así, la verdad que es como, gracias porque creo que más de una necesita escuchar el sí se puede, sí se puede. Gracias. Vas a poder. Vas a poder y parte también es esto de hacer redes, de acompañarnos y sostenernos. ¿Quién levantó la mano? Me perdí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, también me sumo a las felicitaciones de la excelente charla que diste y con la ayuda de todos seguramente tus colegas, tanto del género femenino como masculino también. Y tal vez quería traer un poco la voz, pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata, tal vez no es el CONICET, y tal vez algunas ideas de las que estamos implementando allá en relación a esto, que a lo mejor pueden ser inspiradoras, son los primeros pasos ya desde hace unos años, tanto desde la universidad como en particular de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Desde, por ejemplo, el espacio de ciencia y género, que se viene desarrollando desde la universidad y desde la facultad, donde se dan estas charlas, estos conversatorios, trabajos y hasta con datos más crudos y más robustos, ¿no? Pero está el espacio generado. Por otro lado, en la facultad tenemos la unidad de violencia, no solo de género, sino en general, pero bueno, es un buen espacio también para poder canalizar a veces estas situaciones que nos atraviesan. Por otro lado, en la universidad también se otorgan los premios a la labor científica, tanto de jóvenes como de expertos o de investigadores formados. Y se tiene en cuenta, sobre todo en los jóvenes, los años de maternidad de la mujer. Digamos, si la edad es hasta los 40, por cada niño o niña, 1 o 2 años más se consideran y bueno, es parte de esa evaluación de trayectoria que hablaban hoy. Por otro lado, también tenemos una sala de lactancia que también ha hecho el cambio sustancial entre las chicas más jóvenes en esa situación con sus bebés. Y también hemos esforzado bastante ese día en febrero, que es el Día de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, en donde también difundimos y ponemos ejemplos de esos trabajos. Me parece que es un granito más de arena, aunque sea para levantar el ánimo también, aprovechando acá el comentario de las chicas más jóvenes y los estudiantes. Así que bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias. Si se me permite hacer un comentario, compartí la encuesta en el grupo de WhatsApp de mis compañeros becarios, becarias, becarias, y quería transmitir un mensaje que me llegó.
Dice, aprovecho para realizarles un comentario de un error que noté en la encuesta. Me identifico como persona trans no binaria, aunque fui socializado como mujer la mayor parte de mi transcurso universitario. Quería decirles gracias por esta iniciativa y por preguntar géneros de formas no binarias. Pero en la última pregunta no deja más opción que elegir hombre o mujer. Puse hombre porque es lo que más se asemeja a mi identidad, aunque no soy reconocido como tal en mi día a día, por lo que suelo igual sufrir mismas dinámicas que las mujeres cis. Por ahí en las próximas encuestas se podrían contemplar disidencias que no estamos exentos a violencias patriarcales en la institución. De nuevo, muchas gracias. Buena iniciativa. Saludos. Sí, absolutamente. Pedile disculpas de mi parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Mauna, trabajo en el INIDEP y estoy dentro de la Secretaría, bueno, en la unidad de género en realidad. Por ahí nos quedamos un poco afuera de la parte de los datos, las mujeres científicas que trabajamos en el INIDEP, porque la mayoría de nuestro trabajo termina en informes y no en papers. Pero bueno, existimos y también estamos en un ambiente machista relacionado a las veces que nos tenemos que embarcar, no solo en los buques del INIDEP, sino en buques comerciales también, donde realizamos campañas de investigación. También recorrimos un largo camino y en un momento tuvimos un poco de apogeo y ahora la verdad que lo que podemos hacer está bastante cercenado. Pero tratamos de acompañar y han surgido un montón de violencias de género dentro del instituto y un montón de cosas que hay que pelear y discriminaciones por cuestiones de género y cosas que cuestan mucho más a las mujeres que a los hombres. Pero bueno, también como contar que estamos y estamos dando pelea. Mar del Plata 2027, mesa redonda y taller con la compañera del INIDEP. Compañeras, anoten, gracias. Perfecto. ¿Alguien más o ya acá? Bueno, darte las gracias también, estuvo buenísima la charla. Yo quería resaltar, hace 2 años fuimos a un congreso y también hicieron una mesa redonda de género que estuvo muy buena, pero éramos todas mujeres. Yo quiero creer que acá hay hombres y que es porque están interesados y no porque no se superpuso con nada. Pero desde un lado esperanzador me parece buenísimo que estén acá porque, de nuevo, las que hablan y cuentan sus experiencias son mujeres, las que se sintieron tocadas con esto, miro para atrás y las que están lagrimeando son las chicas. Y vuelven a pasar estas cosas, que no es la primera vez que nosotras charlamos esto acá, que capaz hoy se expone en un congreso y demás, pero estas son cosas que se charlan, que en las charlas con tus amigas, que las ves con las compañeras de trabajo, que se viven estas charlas y estas situaciones en común entre mujeres y siempre somos entre nosotras las que nos estamos dando fuerzas y acompañándonos y después llegan estas cosas, que los que toman decisiones y demás terminan siendo los varones que están lejos por ahí de entender, o sea, hay una brecha súper notoria y amplia y la vemos. Siento que está buenísimo que se empiecen a sumar estas cosas, que estén acá escuchando esto y siendo parte, porque si bien somos nosotras las que nos estamos abrazando en este camino, al final es algo conjunto. Entonces, nada, me parece bueno saber que se suman. Yo soy de la FACIMAR, que es la Facultad de Ciencias Marinas, y nosotras somos mayoría, somos más estudiantes mujeres que varones, y por suerte contamos con bastantes aliades. Nuestros compañeros están como muy sumergidos y nos acompañan en un montón de movidas que estamos haciendo, y creo que ese es el avance de la nueva generación. Que nada, resaltar eso, me parece interesante y buenísimo que también estén los varones acá escuchando. Bueno, hola, rubia. O sea, más allá de compartir la profesión, no sé, me pareció muy groso todo. Te felicito. No te puedo hacer ninguna pregunta. Sos muy grosa, boluda, en serio. Me encantó. Felicitaciones. Yo sí, a mi mejor amiga, chicos. ¿Estamos? Sí, bueno, ¿yo? ¿No vos? Bueno. Sole, te agradecemos un montón por esta charla. Claramente habrás visto todo llorando.
Bueno, listo, te dejamos liberada. No se vayan, tenemos anuncios.